Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 46. Dado que lo ocurrido en el pueblo abandonado se oía desde bastante lejos, el gobierno polaco no pudo mantenerlo en secreto. Una hora después del breve enfrentamiento, un convoy de policías, ambulancias y periodistas se dirigía a la remota zona. Afortunadamente, la presencia de Overwatch se interpretó más como una respuesta a amenazas terroristas que como la captura de un antiguo miembro de Black Patch. Sí, se realizaron algunas entrevistas, pero todos tenían asuntos más urgentes que atender. Angela trabajaba afanosamente revisando a los rehenes en busca de heridos. Cassidy se había escabullido de nuevo entre las sombras por si alguien lo relacionaba con Black Patch. Genji se aseguraba de que nadie entrara en el búnker en ruinas, ayudando a la policía local a hacer su trabajo. El capitán Amari estaba en la habitación de al lado, informando al comandante Morrison sobre la situación. ¿Y qué pasó con Lena y Archer? Su tarea consistía en asegurarse de que Ode Orain estuviera bajo custodia. Ahora bien, podría parecer que ella tenía el trabajo más fácil de todos. ¿Cómo iba a lograr el científico loco escapar de su celda? Resulta que era muy fácil, ya que uno podía convertirse en humo sangriento. De hecho, inicialmente cometieron el error de simplemente esposarla dentro de una celda estándar en la nave de transporte. Con un poco de suerte, habría permanecido inconsciente durante todo el viaje de regreso a Londres. Lamentablemente, no fue así. A los pocos minutos de que Archer la capturara, recuperó la conciencia de alguna manera e intentó escapar. Según el análisis posterior de Angela, esto se debió a los experimentos que se había realizado a sí misma, los cuales, en esencia, curaron la causa de su inconsciencia poco después de haberla experimentado. Se desvaneció al instante, atravesando sus esposas y su celda, y llegó a la puerta de la nave de descenso de un solo golpe. La única razón por la que la atraparon fue que, al parecer, no podía mantener la transformación en humo durante largos periodos de tiempo, y fue precisamente durante ese momento de transición cuando Archer frustró rápidamente su segundo intento de escape. Claro, dejándola inconsciente. Sin embargo, Lena se preguntaba si el Spirit tendría que pagar la abolladura en la pared de la nave de descenso, o si simplemente lo considerarían una pérdida aceptable. En cualquier caso, una vez que Ode Orain estuvo de nuevo bajo custodia, Archer la arrojó sin miramientos de vuelta a su celda. Mientras estaba en el aire, creó un cubo de cristal de la nada. Por lo que Lena pudo ver, no había grietas en las esquinas. Archer había creado un cubo de cristal perfecto solo para retener a Ode Orain. Dicha mujer se estrelló contra las paredes de su nueva celda tras el lanzamiento de Archer. Aunque Lena sabía que no debía sentirse mal por ello, tuvo que admitir que la insensibilidad de Archer la dejó atónita. ¿De verdad estaba tan enfadado? Bueno, teniendo en cuenta que no estaba hablando a través de su enlace, la respuesta era definitivamente. Oye, Archer, ¿estás bien? La voz de Lena era suave, incluso cautelosa, mientras observaba la espalda del espíritu. Su postura era rígida, con los hombros tensos bajo la tela oscura de su abrigo largo. ¿Estoy bien? Sus palabras fueron cortantes, su tono monótono. Lena no se dejó engañar. Incluso él pareció darse cuenta de ello, suspirando para sí mismo inmediatamente después. Austin, te seré sincero, Ode Orain es un maldito monstruo. Sí, no hay nada que objetar, admitió, frotándose la nuca. Pero ya la tenemos. No se va a ir a ninguna parte. La mirada de Archer se dirigió de nuevo a la prisión de cristal. Dentro, Ode Orain se removió levemente, sus dedos temblaron mientras recuperaba la conciencia poco a poco. Apretó la mandíbula, no hablo en sentido figurado. Me refiero a que, en un plano fundamental y espiritual, ya se ha convertido en un monstruo. No era propio de Archer hablar así en voz alta, sobre todo con la posibilidad de que alguien estuviera escuchando. El hecho de que lo hiciera solo evidenciaba lo aturdido que debía estar. Con suavidad, y no sin cierta preocupación, ella dijo, oye, podemos hablar de esto más tarde, ¿vale? Vamos a... Oh. Lena se sobresaltó cuando Ode Orain habló de repente.
Ya sentada y sin señales visibles de sus heridas, su voz se oía amortiguada por el cristal. Curiosamente, o quizás no, miraba fijamente a Archer, sin prestarle atención al piloto. Sus labios se curvaron en una sonrisa aguda y cómplice. Qué fascinante, reflexionó Odeorain, con una voz que denotaba una claridad inquietante a pesar de la barrera. Puedes verlo, ¿verdad? La verdad de en que me he convertido. Archer apretó con más fuerza su arco, su expresión se ensombreció aún más. Ya no eres humano, afirmó rotundamente. No del todo. Los ojos de Lena se movían rápidamente entre ellos, una inquietud le recorría la nuca. No, para ser francos, era como si un alfiler se le hubiera clavado en el cráneo, su propia existencia amenazaba con desmoronarse con tal de evitar esa conversación. Archer, ¿qué estás? Moira soltó una risita baja y pausada, vaya, qué gracioso. Un fantasma llamándome monstruo. Inclinó la cabeza, su ojo carmesí brillando con una mirada depredadora. Dime, espíritu, ¿qué ves exactamente cuando me miras? Por un momento, Archer guardó silencio. Luego. Austin, ¿recuerdas lo que sentiste al entrar en ese pasillo? Le preguntó Archer de repente, en lugar de a Odeorain. Lena parpadeó, sorprendida por la mirada fulminante de él hacia el científico y la pregunta que le hacían. Aún así, respondió, aunque con cautela. Sí. Lena tragó saliva, el recuerdo de aquel pasillo volvió a su mente como algo vivo, las paredes húmedas y palpitantes, las voces que no deberían haber podido hablar. La extraña sensación que había producido el aire, como si el mundo se estuviera desmoronando. Sí, repitió, más bajo esta vez. Lo recuerdo. Archer no apartó la vista de Moira. ¿Qué sentiste ahí? Preguntó con voz baja y pausada. Era ella. La sonrisa burlona de Odeorain no vaciló, de hecho, parecía deleitarse con la fría furia de Archer. Ya he visto experimentos así. He visto a hombres y mujeres transformados en masas de carne incontables veces. Continuó con amargura, pero todos tenían algo en común, se realizaban mediante magia. El hombre de cabello blanco se acercó al cristal que lo separaba, con los labios fruncidos, ¿eso de ahí atrás? No había ni rastro de magia. Con pasos lentos y deliberados, Archer rodeó la célula, se me ocurren dos posibilidades. La primera es que Odeorain hiciera lo que hizo mediante la ciencia convencional. Quizás tenga algo que ver con las células cancerosas y su propensión a propagarse rápidamente. Eso sin duda explicaría por qué esas personas tenían ese aspecto. Archer se detuvo. Volviéndose para mirar de frente a Odeorain, continuó, pero eso no explicaría las conexiones, ¿verdad? La de eliminar las heridas de ese bruto y transferirlas a esos cuerpos. No, ni siquiera si se lo preguntara a Ziegler, habría habido una forma científica de transferir heridas así, ni ahora ni nunca. Su mano se extendió rápidamente, y una brillante luz azul resplandeció mientras una llave negra se introducía en la mano de Archer. Este fue el golpe de gracia. Por su naturaleza, una llave negra ata las almas de los individuos a través de sus sombras. Incluso un espíritu heroico habría quedado inmovilizado, aunque solo fuera por un segundo. En cambio, tu brazo logró moverse libremente. Que yo recuerde, muy pocas criaturas podrían hacerlo sin mucha dificultad. Y de alguna manera, tu brazo, y solo tu brazo, fue capaz de hacerlo. Dejando que la llave negra desapareciera, Archer continuó mirando fijamente, o tal vez ya ni siquiera debería llamarlo tu brazo. ¿Finalmente lo has descubierto?, preguntó Odeorain con un tono increíblemente divertido, a pesar de seguir encerrada en una celda de cristal. Sería difícil no hacerlo, considerando que mi trabajo es impedir que entren en este avión. Lena contuvo la respiración. El aire en la nave de descenso se sintió repentinamente más denso, como si de repente hubieran alcanzado la altitud de vuelo a pesar de seguir en tierra. ¿Impedir que entre qué?, preguntó Lena, con la voz más baja de lo que pretendía. Archer no respondió de inmediato. Sus ojos grises como el acero permanecieron fijos en Odeorain, con una expresión indescifrable. La científica, por su parte, se recostó contra el cristal como si estuviera recostada en una silla de respaldo alto en lugar de prisionera. Su sonrisa burlona permaneció inalterable.
Oh, no la dejes en suspenso, Spirit, dijo Odeorain arrastrando las palabras, enfatizando la última con burla. Después de todo, si te preocupa tanto lo que he hecho, ¿no deberían tus aliados saber la magnitud del peligro? Archer apretó la mandíbula. Exhaló bruscamente por la nariz antes de hablar finalmente, con voz baja y pausada. Dioses exteriores. Lena parpadeó. ¿Qué? Entidades de más allá de esta realidad, continuó Archer con tono sombrío, existen fuera de los límites de la comprensión humana, en dimensiones donde las leyes de la física, de la existencia misma, no se aplican. Ajá. Un aplauso, exclamó Odeorain burlonamente, estabas dando tantas vueltas al asunto que dudaba que supieras realmente de lo que estabas hablando. Oye, no puede ser cierto, ¿verdad? Si hubiera sido cualquier otra persona, Lena habría pensado que estaban bromeando. Pero cualquier duda se desvaneció en el momento en que Archer pronunció las palabras Dios exterior. De hecho, la habitación pareció oscurecerse. No pienses demasiado en ellos. De repente, Archer tiró de Lena hacia atrás, no cuando estamos tan cerca de un posible conducto. Lena tropezó cuando Archer la apartó bruscamente de la celda de cristal, sus botas raspando contra el suelo metálico. El movimiento repentino la sacó del extraño y creciente temor que había comenzado a apoderarse de ella. ¿Cuándo había estado tan cerca? ¿Qué? Apenas tuvo tiempo de protestar antes de que Archer la interrumpiera con voz cortante. No te centres en eso. No te obsesiones con el concepto. Cuanto más pienses en ellos, más se fijarán en ti. La agarró del brazo con firmeza, su mirada intensa. Y créeme, Austin, no quieres eso. Lena tragó saliva con dificultad, su pulso se aceleró. No lo entendía del todo, pero la forma en que Archer hablaba, como su habitual sarcasmo seco había sido reemplazado por algo más oscuro y urgente, le decía que aquello no era una broma. Sin embargo, Odeorain parecía encantado. Oh, qué precioso, reflexionó, inclinando la cabeza. El pequeño fantasma tiene miedo. Dime, espíritu, ¿los has visto antes? ¿O solo repites viejas advertencias? Archer no cayó en la trampa. En cambio, soltó el brazo de Lena y se volvió hacia el científico, con una expresión indescifrable, no necesito haberlos visto para saber lo que sucede cuando se interesan por un mundo. ¿Y tú? Su voz se volvió fría y deliberada, tú invitaste a uno. La sonrisa burlona de Odeorain se amplió, su ojo carmesí brillando con algo que no era del todo cuerdo, no diría que me invitaron. Ni siquiera yo estoy tan trastornada como para no darme cuenta de las consecuencias de tal acto. Incluso eso es motivo suficiente para enterrarte. Archer apoyó una mano en la celda de cristal, y las paredes se encogieron, comprimiendo a Odeorain en una caja más pequeña. Alarmada, Lena instintivamente agarró la muñeca de Archer para impedir que hiciera algo de lo que se arrepentiría, algo de lo que todos se arrepentirían. Después de todo, matar a un prisionero de esa manera equivaldría a un crimen de guerra. Una etiqueta que los perseguiría a ambos por el resto de sus vidas, o al menos, a la propia Lena. No hizo falta que se preocupara, ya que Archer detuvo la compresión antes de que fuera demasiado lejos. Y ya lo habría hecho si no sospechara que se trataba de esa cabra con la que estás involucrado. Lena aflojó ligeramente el agarre en la muñeca de Archer mientras asimilaba sus palabras. ¿La cabra? No tenía ni idea de a qué se refería, pero la forma en que lo pronunció, como si el nombre mismo fuera una maldición, le heló la sangre. Sin embargo, Odeorain dejó escapar un leve y divertido murmullo desde el interior de su prisión cada vez más pequeña. Las paredes de cristal la habían presionado lo suficiente como para obligarla a ponerse en cuclillas, pero no parecía molesta. Al contrario, su sonrisa se acentuó aún más. Ah. Así que sabes más de lo que esperaba. Su voz era apagada, pero aún inquietantemente clara. Dime, Archer, ¿cómo reconoce un espíritu heroico el toque de la cabra negra? La expresión de Archer se ensombreció aún más. No respondió de inmediato, sino que miró a Lena, como sopesando cuánto decir. Finalmente, habló, controlando cuidadosamente su voz. Un proceso de eliminación, nada más. Odeorain soltó una risita, un sonido húmedo y antinatural. Oh, esto está delicioso.
Tienes miedo incluso de pronunciar su nombre, ¿verdad? Cualquiera en su sano juicio haría lo mismo. Dicho esto, Archer creó un asiento y se sentó inmediatamente. Austin, haz lo que quieras. Yo seré quien vigile a este maldito lunático. El tono de Archer no dejaba otra opción que obedecer. Sabiamente, Lena decidió no oponer más resistencia. No sabía por qué Archer actuaba así, ni quería preguntárselo con Odeora presente. Y, en secreto, por la forma en que las paredes parecían mirarla fijamente, no podía sentir culpa al pensar que prefería descubrir que Archer había asesinado al científico directamente antes que quedarse allí un minuto más. Lena solo esperaba que el hombre al menos la interrogara sobre Amelie antes de hacerlo. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Roguewolf 25, Tassimo y Grant Walker. XX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 
miró el cristal frente a él, pensativo. Lo había reforzado para que soportara prácticamente cualquier cosa inferior a la divinidad misma, así que no había ninguna posibilidad de que Odeorain pudiera escapar por sí sola. Claro que le preocupaba que el brazo que llevaba pudiera usarse para burlar su confinamiento. Quien estuviera mirando podría hacerlo sin ningún esfuerzo. Por suerte, tras la pausa en su conversación, su mirada se desvió hacia otro lado. Claramente, tenía cosas mejores que hacer que observar a dos personas mirándose fijamente a través de un cristal. Puede que sea un guardián contrarreloj, pero eso no significa que tuviera la menor confianza en enfrentarse a algún horror cósmico. Es cierto que había luchado contra seres como Bebé durante aquel verano, incluso le había preparado panqueques a Abigail, pero eso no significaba que estuviera seguro de poder matarlos de verdad si los dioses exteriores que habitaban en ellos se descontrolaban. Dudaba que alguien en Caldea pudiera hacerlo, salvo su singular maestro. HMPH. Delante de él, Odeorain se burló, pensé que nunca se iría. Emilia entrecerró los ojos, ¿lo sabías entonces? Es difícil no hacerlo, podía sentir cómo este brazo se excitaba. Recostada como si no fuera prisionera, la científica flexionó dicha extremidad. Es extraño, sin embargo, que aún pueda controlar esto sin demasiado esfuerzo. Los nudillos de Emilia se pusieron blancos al agarrarse a la barandilla de cristal reforzado. El comentario casual de Odeorain sobre la excitación del brazo le provocó un familiar y gélido pavor que le recorrió las entrañas. ¿Controlarlo? La voz de Emilia era peligrosamente baja, como el roce de una espada contra la piedra. No confundas la contención temporal con el dominio. He visto lo que sucede cuando esas cosas deciden que se aburren de ser anfitrionas. Odeorain se inclinó hacia adelante, con una expresión de curiosidad científica distante, completamente desprovista del miedo que Emilia creía que debería sentir, fascinante. ¿Hablas por experiencia, Archer? Los archivos de Overwatch mencionaban que habías tenido algunos encuentros con entidades no terrestres, pero, lamentablemente, se perdieron los detalles. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Dime, guardián. ¿Qué forma adoptaron estos dioses exteriores? ¿Manipulación biológica? ¿Distorsión temporal? El desprecio de Emilia era una fuerza física que presionaba contra el cristal. Su frialdad clínica, su afán por diseccionar los horrores que había presenciado, avivaban el fuego de su odio. La ignorancia como la tuya es un lujo, escupió. No adoptan formas que se puedan clasificar en un informe de laboratorio. Desentrañan la esencia misma de lo que es. Susurran locura en los espacios entre los pensamientos. Convierten a los aliados en marionetas que danzan al son de melodías cósmicas que ninguna mente humana debería comprender. Odeorain volvió a flexionar la extremidad alienígena, cuyas venas bioluminiscentes palpitaban suavemente bajo la luz estéril. Desentrañando la realidad, eso suena sorprendentemente similar a las energías que canaliza este conducto. Sin embargo, mantengo el control. Mi mente me pertenece. Había un dejo de orgullo, de peligrosa arrogancia, en su tono, quizás la diferencia reside en el recipiente. O en la aplicación de la voluntad. Debería matarte solo por pensar eso. Y además sería muy fácil.
Había construido la jaula de cristal con un campo limitado menor, diseñado para impedir que nada saliera de sus confines. Sin embargo, si esto era así, el aire interior se volvería tóxico debido al dióxido de carbono. Esto era perjudicial para un campo destinado a aprisionar a alguien, por lo que su diseño original permitía, en esencia, la entrada y salida de aire. Lo único que tenía que hacer era desactivar esa parte, y Odeorain moriría por falta de aire respirable. Si de verdad hubieras querido eso, ya estaría muerto varias veces. Sí, lo deseaba. La imagen de ella jadeando, arañando el cristal impenetrable mientras el aire se volvía viciado y denso era visceral, satisfactoria. Pensar en esa expresión arrogante e indiferente transformándose en pánico era un bálsamo oscuro para su furia. El mundo sería más limpio sin ella y sin la abominación injertada en su hombro. Más simple. Pero el mundo, especialmente la región de Caldea, rara vez se caracterizaba por la sencillez. Matarla ahora sería una liberación, una catarsis personal, pero un fracaso estratégico. Un lujo que no podía permitirse. El horror cósmico que la acechaba representaba una amenaza inmediata y existencial, pero Talón y sus maquinaciones eran un veneno que se extendía y que también debía ser neutralizado. La información murió con ella. Es más, Austin estaría absolutamente furioso. La idea de confiar en alguien aún le resultaba extraña, tan extraña como la primera vez en Caldea. Sin embargo, no podía negar que la imagen de Austin, y en menor medida la decepción horrorizada de su esposa, bastaba para detenerlo. Ja. Realmente se había ablandado, ¿verdad? Aunque una leve y amarga sonrisa se dibujaba en su mente, mantuvo una expresión de indiferencia. No había necesidad de darle a Odeorain ninguna ventaja. Perspicaz, admitió Emilia, con una palabra afilada como metralla. Por una vez, tu arrogancia tiene un propósito distinto al de la autodestrucción. Tu continua existencia es una afrenta, Odeorain. Un riesgo que eliminarías sin dudarlo si se tratara únicamente de ti y de tu acompañante. Se inclinó hacia adelante de nuevo, clavando su mirada en la de ella, más allá de la científica, más allá de la curiosidad distante, más allá de la arrogancia, buscando el instinto de autoconservación que sabía que debía acechar en su interior. Pero no es así. Posees un conocimiento que no te pertenece para llevarte a la tumba. Un conocimiento que amenaza más que solo a Overwatch. Un conocimiento cuyas consecuencias desconoces. Un conocimiento que te arrebataré. Aunque te cueste la vida. Había un toque de humor negro en su tono, esa misma arrogancia que les decía que se creía intocable. No. Emilia la miró fijamente con una voz similar, aunque te mate. Dentro de la celda, una suave luz azulada. Lentamente, una espada, una macaira de colores oscuros, se formó a partir de ella. De una delgadez casi alargada, con la empuñadura de oro oxidado, la hoja era prácticamente negra, surcada por líneas granates que la atravesaban. Vista desde la distancia, no habría sido más que un objeto de curiosidad. Sin embargo, su diseño, tan singular, la habría convertido en un arma fantástica para muchos. Odeorain no estaba lejos y podía sentir la presencia del noble fantasma. En la mitología griega, la leyenda de las Eriñas, conocidas como las Furias por los romanos, era bastante conocida. Presagios de venganza, estas hijas de Nyx necesitaban una cosa para cumplir con sus deberes, la culpa. La respuesta les fue dada, con el nombre de su madre. Nex Santos. Un noble fantasma ante unidad compartido que, al ser invocado y clavado en el agresor, trae consigo los pecados cometidos en forma de ilusiones. El dolor físico sería proporcional a la culpa que sintiera el individuo. Esta arma fue utilizada por una eriña en particular, Tisífone, y la empleaba casi exclusivamente para confirmar la culpabilidad de sus víctimas antes de buscar su propia venganza. No era de extrañar que Odeorain sintiera la enorme presión que la rodeaba, atrapada en una habitación como esa. Muy pocas veces Emilia necesitaba usar esa arma en particular. Casi siempre, los enemigos a los que se enfrentaba poseían algún tipo de arma que podía rastrear para descubrir prácticamente cualquier cosa. Aquellos que no la tenían solían ser tan obvios con sus planes que era más fácil simplemente escuchar sus monólogos. Lamentablemente, el científico no era ninguna de las dos cosas. Era lo suficientemente inteligente como para guardar silencio.
Era lo suficientemente arrogante como para creer que nadie la descubriría. Luchó con nada más que los poderes que le habían sido otorgados. Nada de eso le importaba a Nex Santos. La hoja se clavó rápidamente en Ode Orain, mientras la mujer intentaba transformarse en humo. No importaba. Después de todo, el Noble Phantasm no apuntaba a la forma física. El científico lanzó un grito de sorpresa cuando la habitación pareció transformarse ante sus ojos. Finas hebras blancas, evidencia de que estaban en una ilusión, cubrieron toda la sala. La escena era la de la base de talón en la que habían estado anteriormente. Sin embargo, la diferencia era abismal, ya que no había rastro de carne ni nada parecido. La impoluta y estéril eficiencia del laboratorio Talón en la ilusión contrastaba estrepitosamente con la pesadilla carnal en la que Emilia sabía que se había convertido. Ode Orain permanecía inmóvil dentro de la proyección, con los ojos muy abiertos, no por miedo, sino por una profunda e inquietante sensación de extrañeza. El NYX Entos palpitaba débilmente donde se había desvanecido en su forma espectral, una estrella oscura que la anclaba a este plano psíquico. ¿Qué es esto? Gruñó. ¿Qué has hecho? Seguro que Ogundimu ha hablado de lo que soy capaz. Emilia se burló de ella. La escena cambió. No drásticamente, sino sutilmente. Las superficies relucientes del laboratorio parecían ondular, reflejando imágenes distorsionadas que no pertenecían al ambiente estéril. Destellos de ojos aterrorizados, humanos, ómnicos, se superponían a las luces indicadoras parpadeantes. El zumbido sordo de la maquinaria se distorsionó, arrastrando débiles gritos ahogados bajo su frecuencia. El olor antiséptico fue momentáneamente eclipsado por el sabor metálico de la sangre y el dulzor nauseabundo de la materia orgánica en descomposición que no había estado físicamente presente en el recuerdo. La ilusión del laboratorio estéril parpadeó violentamente. No con los gritos esperados de las víctimas, sino con ráfagas irregulares de estática, como flujos de datos corruptos que desgarraban la proyección. Ode Orain jadeó, un sonido no de agonía, sino de profunda conmoción. Se tambaleó, agarrándose el pecho donde Nex Santos la había golpeado. Pero en sus ojos no había lágrimas de remordimiento, ni rastro de horror ante los pecados expuestos. En cambio, ardían con una intensidad perversa y analítica. Fascinante, espetó, con la voz tensa pero vibrante de oscura curiosidad. Se quedó mirando sus propias manos en la ilusión, ignorando los gritos fantasma y los rostros distorsionados y acusatorios que parpadeaban en los bordes del entorno estéril. La interferencia sináptica, la inducción neuronal directa que evita las vías del dolor habituales. ¿Dirigida específicamente al sistema límbico? Pero levantó la vista y se encontró con la mirada pétrea de Emilia al otro lado de la célula real, como una científica diseccionando un resultado inesperado. La retroalimentación es mínima. Insignificante. ¿Por qué? Emilia observaba, una oleada de asco lo invadió, más fría que el vacío entre las estrellas. Ya había usado NYX Entos contra asesinos despiadados, contra aquellos cuya culpa estaba profundamente enterrada o tan distorsionada que resultaba irreconocible. Pero esto era diferente. Ode Orain no estaba reprimiendo la culpa. No estaba compartimentando. Simplemente carecía de la capacidad fundamental. El arma no fallaba al detectar la culpa, fallaba porque faltaba el fundamento. La ilusión volvió a parpadear, mostrando una imagen más nítida, una figura humana atada a una mesa, con los ojos desorbitados por el terror, mientras Ode Orain, envuelta en la misma luz estéril, se acercaba con instrumentos que vibraban con la misma energía enfermiza que su brazo alienígena. La boca de la víctima se abrió en un grito silencioso. Ode Orain se estremeció, no por empatía, sino como si la hubiera golpeado una migraña repentina y aguda. Un fino hilo de sangre escapó de su nariz real, trazando una línea carmesí por su barbilla. «Ah. Ahí está», exclamó, ignorando la sangre, con la mirada fija en su interior. Aumento de la actividad neuronal en la corteza prefrontal, pero mínima respuesta de la amígdala. Increíble. ¿El dolor es cerebral? ¿Una advertencia de sobrecarga del sistema? No es punitivo. Se rió con una risa seca y cortante, sin rastro de humor, solo de asombro. ¿Esta arma requiere conciencia como conductora? ¡Qué ineficiente! ¡Qué humano! Emilia apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Sus nudillos volvieron a quedar blancos como el hueso contra la barandilla.
La absoluta incorrección de su reacción, la disección clínica de su propia tortura psíquica, era más obscena que cualquier grito de agonía. Lacroix, espetó Emilia con voz ronca. No iba a dejar que ella arruinara esto. No iba a dejar que su perversa fascinación ganara. El arma palpitó dentro de la ilusión, una estrella oscura resplandeciente. La escena fantasmal cambió violentamente, disolviendo la mesa del laboratorio. Sus palabras obligaron a Odeorain a cambiar instintivamente. Ahora, las sombras se fusionaron, la elegante silueta de Amélie Lacroix, el frío brillo de una visera, los contornos nítidos de un tejado al anochecer. La presión se acumuló en el espacio ilusorio, centrándose en Odeorain, exigiendo saber, ¿dónde está? Ahora. Un encuentro entre Ogundimu, Odeorain, Mauga y Lacroix. Una foto de un objetivo. Un pueblo en ruinas. Una nave de transporte en pleno funcionamiento sigiloso. Un solo rifle. Todo le resultaba demasiado familiar. Sabía dónde estaba. Sabía qué era. En un instante, Emilia disipó el noble fantasma, mientras Odeorain soltaba una risa victoriosa. Con una velocidad que solo un servidor podía alcanzar, se movió por la zona ahora llena a su alrededor. Había vehículos y personal de emergencia por todas partes, y ahora los reporteros eran aún más numerosos. Tenía que encontrar a Amari. Demasiado tarde. Un solo disparo. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Roguewolf 25, Tassimo y Grant Walker. XX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 
primero que hizo Lena al oír el disparo fue tirar al suelo a la persona que tenía al lado. Lo segundo fue girar la cabeza bruscamente para ver dónde había impactado la bala. Lo lógico sería encontrar al tirador y averiguar dónde había quedado la bala, o lo que fuera, era el primer paso para ello. Lo tercero que debería haber hecho era calcular aproximadamente el ángulo de ataque, incluso mientras guiaba a la multitud aterrorizada hacia un lugar seguro. Debería haberlo hecho. No fue lo que ella hizo. En cambio, su mirada permaneció fija en la persona a la que había alcanzado el disparo. La capitana Amari se retorcía en el suelo mientras se agarraba el ojo derecho. La sangre se acumulaba a su alrededor, brotando cada vez más de la herida. Austin, lárgate de aquí. Archer apareció de la nada y la levantó bruscamente. En un solo movimiento, también se llevó a la capitana Amari y lo sacó a toda velocidad de la intemperie. Numerosos reporteros y servicios de emergencia aún buscaban refugio cuando lo hicieron, y en cuanto los dejó, Archer salió de nuevo para atrapar a cualquiera que se le cruzara. Fue esa vista la que sacó a Lena de su momentáneo ensimismamiento. Mierda. Entró en acción de un salto mientras la piloto se aferraba frenéticamente a cualquier cosa que pudiera alcanzar. Cualquier cosa para detener la hemorragia hasta que Angela llegara. «¿Alguien me oye?», gritó por su comunicador. Nada. Un inhibidor, entonces. Lena maldijo para sí misma al darse cuenta de que estaba atrapada allí hasta que no hubiera peligro o hasta que se asegurara de que la capitana Amari pudiera moverse con ella sin agravar sus heridas. Casi culpó a Archer por haberlos traído allí en lugar de donde estaba Angela, solo para darse cuenta de que, con todo el alboroto, ninguno de los dos sabía dónde estaba el médico. Por lo tanto, la única opción era que Archer fuera a enfrentarse al tirador, encontrara a Angela y luego los llevara con Lena y el capitán Amari. Sin embargo, para que eso sucediera, la anciana tenía que estar viva. Con el capitán aún revolcándose en el suelo y emitiendo gemidos de agonía, Lena no sabía muy bien qué hacer, salvo intentar tapar el agujero, por así decirlo. Los primeros auxilios básicos para cualquier tipo de punción como esta consisten en vendar la herida para detener el sangrado. O, en algunos casos, rellenarla con un paño limpio para obstruirla si ha alcanzado una arteria. Esto último se aplica a heridas comunes. No existía ningún procedimiento para quienes recibían un disparo en el ojo, posiblemente de un rifle de francotirador, y seguían con vida. De todos modos, tenía que intentarlo. Capitán. Soy Lena, ¿me oye?
Intentó que el pánico no se notara en su voz. No podía dejar que la dominara, o estarían en aún más apuros. Tampoco podía distraerse con otra cosa, ni con los civiles que huían, ni con comprobar si el pistolero ya la estaba siguiendo de cerca. Lena confiaba en que Archer se encargaría del asunto, así que tenía que hacer su maldito trabajo aquí y ahora. Por desgracia, el dolor que sentía la agente de Overwatch era tan intenso que no respondió a Lena. Simplemente siguió retorciéndose en el suelo. Con una mueca de dolor, Lena arrancó un trozo del abrigo de la capitana Amari e improvisó un vendaje. Respirando hondo, comenzó a separar los brazos de la capitana de su cabeza para poder vendarla. No fue bonito. Decir que hubo daño sería quedarse corto. Donde antes había un ojo, ahora solo había un agujero sangriento. Era lo suficientemente grande como para que Lena pudiera meter el puño entero y aún tener espacio para moverse. Claramente, el disparo que la había alcanzado no solo le había arrancado el ojo, sino también el hueso y el cráneo circundantes. A Lena le sorprendió aún más que el disparo no hubiera atravesado el otro lado del cráneo del capitán. Por muy morbosos que se hubieran vuelto sus pensamientos, aún se maravillaba de la pura voluntad que tenía el capitán para sobrevivir a aquello. Todo duró menos de 2 minutos. Para cuando terminó de prestarle los primeros auxilios básicos, Lena se percató claramente de más gritos a lo lejos. Disparos que sin duda provenían de Cassidy, y una estampida de pies que se alejaban cada vez más. Archer seguía callado, sin hablar en sus pensamientos como solía hacer cuando se concentraba en algo. Probablemente intentaba encontrar al pistolero, aunque, considerando que Cassidy estaba disparando, seguramente había más de uno. El vendaje improvisado ya estaba empapado, las convulsiones de la otra mujer se habían convertido en una quietud aterradora, interrumpida solo por jadeos superficiales y húmedos. Lena presionó con más fuerza, con las manos resbaladizas y temblorosas. Vamos, Angela. ¿Dónde estás? Un crujido repentino y seco resonó desde la dirección donde se habían desvanecido los disparos de Cassidy, más cerca que antes. Lena se estremeció, cubriendo instintivamente el cuerpo del capitán con el suyo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Entonces, un destello de aire a sus espaldas. Tenía la pistola de pulsos en la mano. No fue lo suficientemente rápida, pues un asaltante invisible la golpeó en el brazo con tal fuerza que podría haberle destrozado los dedos. La única razón por la que no sabía si se los había destrozado era que no podía permitirse esa distracción. No cuando quienquiera que fuera iba tras la anciana que estaba detrás de ella. Parece que necesitas ayuda, chica. Justo cuando Lena preparaba su otra pistola, brillaron arcos de luz púrpura que hicieron que la invisibilidad se rompiera y revelaran un ómnico, exactamente el mismo modelo que el que encontraron en La Habana que era invisible. Y eso es todo. Un disparo certero de su subfusil. El ómnico cayó como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Sombra emergió de su propia invisibilidad, sacudiéndose las manos con una expresión de satisfacción. Decir que Lena se sintió aliviada era quedarse corto. Mierda, gracias. No hay problema. La sonrisa burlona de Sombra se desvaneció en el instante en que sus ojos se posaron en Ana. Dios mío. Siseó, sin rastro del tono juguetón, eso es, malo. Ya estaba agachada junto a Lena, sus dedos volando sobre una pantalla holográfica proyectada desde su muñeca. Las comunicaciones están muertas. Un apagón total. Vi que se caía, supe que alguien necesitaba ayuda rápido. Su mirada pasó de la horrible herida a las manos ensangrentadas de Lena presionando. La presión es buena, chica. Sigue así. ¿Angela? Exclamó Lena, con la voz entrecortada, como una súplica desesperada. Estoy trabajando en ello. Exclamó Sombra, con el ceño fruncido por la concentración. Una luz púrpura brotó de su dispositivo, bañando a la aspirante asesina ómnica. Sean lo que sean estos ómnicos del sector nulo, su encriptación es de primera categoría. Los dedos de Sombra danzaron sobre la interfaz holográfica, la luz púrpura reflejándose en sus ojos entrecerrados. Pendejos testarudos, murmuró. Sus cortafuegos son, desesperados. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. No hay señal directa. La baliza está enmascarada.
El corazón de Lena se encogió, la presión sobre la herida del capitán Amari se sintió de repente inútil. Sombra, por favor. SHH, cálmate, chica. Espetó Sombra, aunque su voz carecía de su habitual tono cortante. La desesperación se reflejó en su rostro. El escaneo directo está bloqueado, su campo de interferencia tiene un ritmo. Sus ojos se dirigieron al acelerador cronal de Lena, cuyo núcleo azul pulsaba con regularidad. Tu juguete, su firma energética. Es única, como un diapasón en estática. Antes de que Lena pudiera interrogarla, Sombra extendió la mano. Un grueso cable de datos salió de su muñeca y se conectó con un golpe seco a un puerto del acelerador de Lena. Lena jadeó al sentir una descarga de energía extraña que recorrió su traje. Oye. ¿Qué estás? Confía en mí, princesa. Necesito un pulso resonante. Los dedos de Sombra volaron de nuevo. La pantalla holográfica parpadeó violentamente, corrientes de código corrupto luchando contra la intrusión púrpura de Sombra. El acelerador de Lena zumbaba más fuerte, su luz azul destellaba erráticamente. Usando su propio ruido de interferencia, filtrando la firma de Angela. Vamos, vamos. Austin, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Archer la atravesó como un cuchillo en la mantequilla. Puedo sentir la maldita tensión en mi extremo. Sombra está absorbiendo mi acelerador. ¿Qué? Mierda, dame un segundo. Hubo un momento de silencio entre ellos. Sea lo que sea, dile que se deprisa, hay al menos 3 malditas naves de transporte invisibles cerca de ti y no puedo eliminarlas sin arriesgarme a que se estrellen contra tu posición. De repente, la pantalla se aclaró. Apareció un único icono dorado pulsante, la baliza del traje de Valquiria de Angela, superpuesto sobre un mapa frenético y cambiante del caos. Sí. La tengo. Exclamó Sombra, soltando el cable. Oeste-noroeste. Pero está inmovilizada. Fuertes hostiles entre nosotros y ella. La firma de Cassidy es, mierda, está ocupado más al sur. Distraído. 2 manzanas, confirmó Sombra, mientras el mapa se volvía más claro. Pero mira, chica, un tiro al infierno. Zonas rojas por todo el mapa. Sector nulo. Lena no sabía por qué estaban allí, porque la capitana Amari era el objetivo. Pero ya estaban allí, lo que significaba que debían enfrentarse a ellos de todos modos. Afortunadamente, la zona ya estaba despejada de civiles. El gobierno polaco pronto se enteraría, aunque el hecho de que las comunicaciones siguieran interrumpidas significaba que tardaría bastante. Overwatch probablemente enviaría refuerzos, pero eso implicaba una burocracia excesiva que no podían permitirse. Tus travesuras con ese pedazo de metal son un suicidio si intentas pasar por todo esto cargando al capitán. Archer está ocupado jugando al gato y al ratón con las naves de desembarco. Giró la cabeza hacia el cielo ominosamente silencioso, donde explosiones lejanas iluminaban ocasionalmente el pueblo abandonado. Entonces, plan B. Lena mantuvo la presión sobre el vendaje, sintiendo la respiración débil e irregular de la capitana Amari contra sus palmas. ¿Cuál es el plan B? ¿La llevamos? ¿A través de eso? Claro que sí, dijo Sombra, mientras guardaba su pistola ametralladora y se colocaba sobre los hombros del capitán, pero invisible. Mi capa puede cubrir a 3 si estamos cerca. Muy cerca. Y muy silenciosamente. La desfachatez del asunto heló la sangre de Lena, invisible. Sombra, se está desangrando. Cada empujón. Es mejor que se desangre aquí afuera mientras esperamos un milagro, interrumpió Sombra con voz cortante. Mi capa enmascara un poco el sonido, pero mi firma visual es completamente distintiva. Nos movemos rápido, nos mantenemos a cubierto, Angela está a 2 bloques. Es la única oportunidad. ¿Sí o no? Lena bajó la mirada. El rostro de la capitana Amari tenía el color de un pergamino viejo bajo la sangre, su ojo restante estaba entrecerrado y sin enfocar. El vendaje empapado se sentía caliente y resbaladizo. Era evidente que no sobreviviría esperando. Y Lena no podía pedirle a Archer que los trajera, no cuando él mismo estaba demasiado ocupado. Maldita sea, susurró Lena, con un sabor a ceniza en las palabras. Un único y reticente asentimiento a Sombra. Bueno. Sombra brilló, volviéndose translúcida.
Yo le agarro las piernas, tú mantienes la presión lo mejor que puedas. Cuando diga ya, muévete conmigo. Suave como un fantasma, rápido como un conejo. ¿Entendido? Lena asintió con gravedad, cambiando su agarre al hombro de la capitana Amari, mientras con la otra mano mantenía una presión torpe sobre la herida en la cabeza. Sentía que estaba mal, terriblemente mal, moverla así. Se preparó mientras la figura de sombra se convertía en un contorno púrpura apenas visible. La mano del hacker se extendió, y un campo de energía púrpura brillante se propagó hacia afuera. Lena sintió como el campo la envolvía, o mejor dicho, vio el instante en que lo hizo. El mundo se silenció al instante. Los colores se atenuaron, los sonidos se convirtieron en ecos lejanos, incluso el zumbido de su propio acelerador, al que había aprendido a ignorar, se desvaneció por completo. Ahora, Ciseo Sombra. Los dos se movían tan rápido como podían bajo el zumbido de naves de transporte igualmente invisibles. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Tassimo y Grand Walker. XX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 
más corrían, más cuerpos de ómnicos podía ver Lena, inmóviles, tendidos en el suelo. Algunos tenían agujeros en el torso, otros ni siquiera tenían. Todos llevaban la marca de los disparos de Archer, de una forma u otra. A pesar de todo, Lena y Sombra siguieron corriendo, o más bien cojeando, por el campo con su paciente. Se oían disparos lejanos a lo largo del camino, por suerte no en la dirección a la que se dirigían. Cuanto antes llegaran hasta Angela, mejor. Hablando de su paciente, el capitán Amari se veía aún peor. Apenas habían pasado un par de minutos desde que comenzaron a caminar, pero el movimiento y la irritación en el ojo, que ya sangraba profusamente, eran alarmantes. Aunque los colores estaban apagados debido al campo de invisibilidad, Lena aún podía percibir las señales de que no le quedaba mucho tiempo de vida si no llegaban a tiempo. La sangre en sus manos se sintió más fría en el momento en que se dio cuenta de eso. Un único disparo cegador atravesó el cielo, impactando en una nave de transporte invisible en pleno vuelo. Al instante, el campo de visión se desvaneció, revelando una nave de tonalidad púrpura con un enorme agujero en el centro. Otro disparo, sin duda de Archer, apuntando a uno de los bordes de sustentación que luchaban por mantener la nave en el aire. Una explosión sacudió el cielo, obligando a Sombra y Lena a buscar refugio. Por suerte, ningún escombro les cayó encima, ya que la mayor parte de la nave se inclinó y se estrelló lejos del resto de la zona. Dios mío, Guapo no se está conteniendo, ¿verdad? Sombra soltó una risita, aunque su tono era notablemente más forzado que el habitual. No esperaba verme envuelta en un lío como este en una misión de rescate, ¿sabes? Bienvenido al club. De igual manera, Lena tuvo que forzar una risa, aunque solo fuera para distraerse de la sensación de sangre que aún intentaba brotar del ojo destrozado del capitán. Rápidamente recuperó la compostura cuando otra nave de transporte fue alcanzada por las flechas de Archer. ¿Cuánto más tenemos que recorrer? Debería estar en la siguiente manzana. Si nos damos prisa, podemos llegar en menos de 5 minutos. Lee. Un destello plateado apareció frente a ella. Sus instintos la impulsaron a lanzarse al suelo, cubriendo el cuerpo de la capitana Amari con el suyo, protegiéndola de lo que fuera que la rodeaba. Sombra profirió una serie de maldiciones en español, sacando su subfusil al mismo tiempo. Muéstrate, asesino. Los ojos del piloto se abrieron de par en par al oír una voz robótica familiar. La hacker dejó escapar un gemido de frustración mientras salía de la invisibilidad, frotándose los ojos. ¡Ay, cabrón! No me asustes así. ¿Qué demonios, Chimada? ¿Sombra? Genji, que había desenvainado su espada y apuntado a la mujer en cuestión, la envainó rápidamente. Ah, disculpas. Creí oír a alguien hablar y supuse que era uno de los ómnicos de Talón. Aunque, supongo que con el trabajo de Archer, no debería preocuparme demasiado por eso. Un momento, antes de eso, tenemos que llevar al capitán con Angela.
El campo de invisibilidad se desvaneció lentamente mientras Lena hablaba, con el cuerpo aún tenso por el repentino enfrentamiento. Genji ladeó la cabeza, un gesto que solía hacer para expresar su confusión, ya que sus rasgos no se veían tras el casco. ¿Lena? ¿Qué? El cyborg se interrumpió al desvanecerse por completo su invisibilidad. Su postura, que había comenzado a relajarse ante sus compañeros, cambió instantáneamente. Con un movimiento fluido, se arrodilló mientras se abría un compartimento en su brazo totalmente cibernético. Un pequeño recipiente con un líquido amarillo brillante, con forma de granada. Genji abrió rápidamente el recipiente antes de indicarle a Lena que moviera la mano. Tras un instante de vacilación, ella lo hizo. Esta es una biogranada fabricada por Angela, respondió el cyborg a la pregunta tácita mientras vertía lentamente el contenido de la granada sobre el capitán. Contiene una dosis de las nanomáquinas curativas que ella utiliza. Por ahora es solo un prototipo, y me pidió que la guardara por si acaso la necesitara. Mientras el líquido fluía, Lena pudo ver el mismo tinte que solía emanar del bastón de Angela. En cuestión de segundos, las tres vieron cómo la herida cicatrizaba y se cerraba. Desafortunadamente, ni siquiera eso parecía suficiente. Aunque la herida ya no sangraba profusamente, la capitana seguía sufriendo una gran pérdida de sangre. Si no la ayudaban, moriría antes de que pudieran hacer algo. Lena, eres más rápida que yo. Genji, mientras servía agua, le dijo, ¿sabes dónde está Angela, verdad? Entonces, ponte en contacto con ella y dile que prepare la enfermería. Sombra y yo podemos llevar al capitán una vez que termine el triaje. El cyborg estaba tranquilo, mucho más tranquilo que Lena o Sombra. Quizás se debía a su pasado en Black Batch y a las operaciones que dirigía. Quizás estaba igual de aterrorizado al ver que su oficial al mando había perdido el ojo. No importaba. Simplemente agradecía que alguien hubiera podido ayudarlos. Bien. De un salto, se puso de pie de nuevo, con el acelerador cronal activándose en el proceso. Sombra le silbó antes de lanzarle una pequeña holopad con un mapa. Lena la atrapó, asintiendo hacia el hacker con una sonrisa decidida, aunque sombría, la prepararé. Date prisa. Con una última mirada preocupada al capitán Amari, Lena se desvaneció en un destello de luz azul. Parpadeando al otro lado de la calle, el mundo se desdibujó en ráfagas de color y sonidos fragmentados. Se estaba esforzando al máximo, lo sabía. La alarma de Archer que sintió de repente a través del hilo que los unía era prueba más que suficiente. No le importaba. No iba a dejar que la capitana muriera. No cuando tenía la posibilidad de salvarla. Apareció de repente justo delante de una puerta enrollable reforzada, tambaleándose ligeramente al frenar. Con un gruñido de esfuerzo, Lena se arrodilló y levantó la puerta. Respirando hondo, se deslizó por la pequeña abertura, deteniéndose con la cara frente a una Angela de aspecto demacrado que le apuntaba con una pistola. Lena. Angela bajó la pistola con un suspiro de alivio. Dios mío, no hagas eso. El alivio de Angela fue reemplazado instantáneamente por una concentración aguda y profesional al observar la respiración agitada de Lena, la palidez de su rostro y la sangre seca y cruda que cubría sus manos y antebrazos. Lena. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Lena jadeó, apoyándose en la fría pared de metal. Capitana Amari. Genji y Sombra, trayendo su ojo, mal, muy mal. Las palabras salieron entrecortadas. Genji usó una de tus granadas biológicas, detuvo la peor hemorragia, pero ha perdido mucha sangre, Angie. Sus ojos, muy abiertos por el pánico y el agotamiento, se clavaron en los de Angela. Genji dijo que prepararan la enfermería. Angela no perdió ni un segundo. Mierda. Giró sobre sí misma, sus movimientos eran una ráfaga de eficiencia práctica a pesar del cansancio reflejado en sus ojos. Un gran botiquín se abrió de golpe sobre la mesa central. Tomó un paño estéril y lo extendió rápidamente. Lena, ayúdame. Quita esas cajas. Mueve el infusor de nanobots junto a la mesa, conéctalo al traje. De repente, como si la niebla en su cabeza se hubiera disipado, Lena pudo ver exactamente dónde estaba. Una improvisada zona de triaje, iluminada por el brillo parpadeante del traje Valkyrie de Angela. Las alas del traje estaban parcialmente desplegadas, no para volar, sino vibrando de tensión,
gruesos cables serpenteaban desde su base para alimentar el infusor, unas cuantas lámparas portátiles y un monitor de constantes vitales precariamente posado sobre otra caja. El aire estaba impregnado del olor metálico de la sangre, el antiséptico y el ozono de la tecnología sobrecargada. Incluso el infusor que Angela le había dicho que enchufara no era otro que el bastón que ella misma usaba, desmontado y vuelto a montar teniendo en cuenta el área de efecto. Varios paramédicos que llegaron con la primera oleada de socorristas recorrían la sala intentando atender a quienes lo necesitaban, mientras que otros se encargaban de buscar lo que hiciera falta en las distintas cajas de suministros que probablemente habían traído de las ambulancias. Aún más gente, la que se encontraba relativamente bien, estaba con sus teléfonos, ya fuera intentando llamar o, en el caso de los periodistas, grabándose a sí mismos por algún motivo inexplicable. La escena impactó a Lena como un golpe físico. La misma escena, pero en el pasado. De vuelta en Londres. De vuelta a la época en que Nose Actor atacó por primera vez. Angela, ay, balbuceó Lena, abrumada. Aquello no era la enfermería aséptica que había imaginado. Era un refugio antibombas convertido en banco de sangre. ¿No hay espacio? Nunca hay suficiente espacio. Espetó Angela, con la voz quebrada. Señaló con un dedo enguantado, resbaladizo por la sangre de otra persona, un pequeño espacio relativamente despejado cerca del zumbador infusor de nanobots. Despejen eso. Ahora. Muevan los tanques de refrigerante. Lena reaccionó de inmediato. Tenían que hacerlo, de lo contrario, el capitán no sobreviviría. ¿Era egoísta pensar así? ¿Cuándo aún había tanta gente sufriendo? Quizás. Oh, Austin, si tengo que escuchar tu autodesprecio un minuto más, se lo voy a contar personalmente a tu esposa. Arquero. Lena se sintió avergonzada y aliviada a la vez cuando el espíritu respondió, ¿está todo bien? Lo será, una vez que pueda concentrarme y no escuchar tus quejas. Pero. Ya te ocuparás de tu conciencia después, cuando no haya vidas en juego. Si tienes tiempo para pensar, entonces tienes tiempo para actuar. Ahora, cállate, esto me molesta y no puedo oírlo cuando me estás hablando al oído. Lena permaneció callada esta vez, incluso cuando se dio cuenta de lo que el otro hombre estaba haciendo. Ya se ocuparía de sus pensamientos más tarde. Siempre más tarde. Nunca ahora. Ella. Lena se detuvo. Si seguía pensando así, no lograría nada. En cambio, se concentró en apartar los tanques y las cajas que Angela le había señalado, los arrastró a un lado, despejando un estrecho camino hacia el infusor justo cuando la puerta enrollable volvió a vibrar. Ábrelo. Rápido. Se está desvaneciendo. La voz de Sombra era cruda. Angela accionó el interruptor. Genji se agachó, con la capitana Amari en brazos. Estaba terriblemente pálida e inerte, aunque le habían limpiado parte de la sangre. Sombra entró apresuradamente, con el rostro sombrío, y enseguida se giró para ayudar a la capitana a pasar. El líquido de nanobots amarillo solidificado pulsaba débilmente sobre la cuenca ocular destrozada, pero la sangre que empapaba su uniforme era alarmantemente oscura y abundante. Su piel estaba cerosa, su respiración era superficial y jadeante. Aquí. Sobre la cortina. Ordenó Angela, poniéndose ya guantes nuevos sobre los que ya estaban manchados. Lena se apresuró a ayudar a Genji y Sombra a bajar a la capitana Amari al campo estéril junto al infusor. Angela arrebató el escáner portátil que Lena había recibido instrucciones de tomar antes, cuyo haz iluminó a Ana. El resultado fue desalentador: shock hipovolémico crítico, presión arterial en caída libre, ritmo cardíaco débil e irregular. Confirmado. Genji, mantén sus vías respiratorias despejadas. Sombra, sujétala. Lena, conecta el segundo paquete de sangre sintética a la línea auxiliar del infusor, ahora mismo. Angela trabajaba con una rapidez desesperada. Ignoraron por completo el sonido de las explosiones de fondo. El médico rasgó la chaqueta y la camisa del capitán a la altura del hombro, dejando al descubierto la cantidad de sangre que lo empapaba. Encontrar una vena en el vaso sanguíneo colapsado era casi imposible. Lena forcejeaba con la bolsa de sangre, con los dedos cubiertos de sangre luchando por conectar el puerto estéril. Finalmente, logró conectarlo justo cuando Angela conseguía insertar una aguja en una vena frágil.
Abre el flujo por completo, ordenó Angela, abriendo la pinza de la primera línea que ya alimentaba el otro brazo de la capitana Amari. La sangre sintética, de un rojo brillante inquietante, comenzó a fluir. Tomó la línea que Lena le ofreció y la conectó con destreza, duplicando el flujo. Las alas del traje Valkyrie parpadearon violentamente, atenuando las luces por un instante de tensión. Un médico cercano maldijo al ver que su lámpara portátil se apagaba, gritando con acento inglés: «Dr. Zegor, el traje se está sobrecargando. Estamos perdiendo energía en los esterilizadores. Prioricen el infusor y los monitores», ladró Angela, sin apartar la vista del rostro de su comandante. El sudor le perlaba la frente. «Priorizad el infusor y los monitores», ladró Angela, sin apartar la vista del rostro del capitán. El sudor le perlaba la frente. «Genji, pásame el vial de nanobots de alta concentración del maletín azul. Lena, tráeme gasa estéril y solución salina, mucha. Tenemos que limpiar esta herida antes de que el biogel se degrade». Lena se abalanzó sobre los suministros que Angela le indicó, apartando a empujones a un civil aturdido que se agarraba a un brazo sangrante. Mientras tomaba la gasa y una botella de suero fisiológico, un reportero, con el teléfono en alto, se interpuso en su camino. «Disculpe. ¿Es usted agente de Overwatch? ¿Puede comentar sobre el estado de la capitana Amari? ¿Es el sector nulo responsable de este ataque?» Lena se enfureció. «Quítate de en medio», gruñó, empujando al sorprendido reportero y casi tirándole el teléfono de la mano. Se deslizó hacia atrás junto a Angela, empujando los suministros hacia adelante. Angela apenas le prestó atención. Estaba retirando con cuidado el borde del gel nanotecnológico que cubría la cuenca del ojo. Debajo, el tejido crudo y desgarrado brillaba bajo la luz parpadeante. «Lavado con solución salina. Ahora. Con cuidado». Lena vertió el líquido transparente, que arrastró la sangre coagulada y los restos, revelando el horrible daño con todo detalle. Angela hizo una mueca, con el rostro pálido. «Mierda, fragmentos de hueso, nervio óptico destrozado». Tomó el vial de nanobots de alta concentración que Genji le entregó y le colocó una punta aplicadora fina. «Esto va a ser duro. Genji, Sombra, sujétenla bien. Lena, sigue lavando». Angela comenzó a inyectar meticulosamente los nanobots concentrados directamente en la cavidad ocular dañada. La capitana Amari, aún inconsciente, se estremeció violentamente, dejando escapar un gemido gutural. Sombra apretó su agarre, murmurando maldiciones en español. Genji la sujetaba con fuerza, con sus ópticas verdes fijas en el trabajo de Angela. «Si esto te incomoda, te sugiero que apartes la vista ahora mismo». Incluso Angelo parecía algo perturbada mientras le hacía señas a Lena para que le pasara unas pinzas. «Hay restos dentro del orificio que no se pueden eliminar con un simple lavado. Tendré que extraerlos si queremos curarlo». Habló como si intentara convencerse a sí misma más que a nadie. Sombra palideció al girar la cabeza hacia un lado, sin mirar. Genji no comentó nada, solo asintió. Lena también apartó la mirada, antes de que Angela le dijera que ayudara a sujetar al paciente. Había muchas cosas que podía soportar, pero esto era demasiado. Todos sintieron el momento en que Angela comenzó a hacer lo que fuera que estuviera haciendo, cuando el cuerpo de la capitana Amari se sacudió violentamente, aún inconsciente. Gemidos guturales de dolor. Los tres se coordinaron para mantenerla lo más quieta posible, aunque era increíblemente difícil. Para ser una mujer relativamente pequeña, la capitana era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a comandantes como Morrison y Reyes, y con razón. El traje Valkyrie volvió a parpadear, esta vez con mayor intensidad y duración. El infusor de nanobots titubeó, su zumbido se redujo a un leve gemido antes de volver a intensificarse cuando Angela le destinó más energía del traje, sacrificando la luz en otras partes. Las manos de Lena temblaban mientras escuchaba los gemidos de dolor del capitán. Había una diferencia entre ayudar a alguien a recibir tratamiento médico y hacerlo ella misma. En ese preciso instante, la vida del capitán estaba en sus manos, literalmente. Si fallaba ahora, ella no lo haría. Lena endureció su rostro. Ella se negaba a fracasar aquí. El tiempo parecía estirarse y distorsionarse, medido únicamente por el pulso debilitado y el tenso resplandor de las alas de Angela.
Finalmente, tras una intensa hora de limpieza minuciosa, Angela se recostó ligeramente, respirando con dificultad. Una nueva capa de gel de nanobots brillante, más gruesa y activa, pulsaba dentro de la cavidad, conteniendo el daño. Las bolsas de sangre sintética estaban casi vacías, pero el escáner mostraba que la presión arterial de Ana subía lenta y dolorosamente desde niveles críticos. Su respiración, aunque superficial, era menos entrecortada. Estabilizada, por ahora. Angela susurró con voz ronca. Al parecer, Lena asimiló esas palabras a la perfección, pues se desplomó al suelo exhausta. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Tassimo y Grant Walker. XX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 
autor, aviso, este es un extra, disculpas al usuario que comentó sobre el cambio brusco de tono. Además, hoy subo 2 capítulos. Por si acaso, revisen el capítulo anterior. Gracias. El ambiente era mucho más cálido que en cualquier otra Navidad que Lena hubiera vivido. Le sorprendería que no lo fuera, teniendo en cuenta que estaba en Gibraltar. Ella, junto con todo el equipo de Overwatch, o al menos con los que habían regresado. Habían pasado un par de meses desde que Winston inició la llamada. Habían respondido más personas de las que esperaba, incluso algunos rostros conocidos que, por decirlo menos, resultaron inesperados. Si por inesperados se refería a que los creía muertos por una explosión masiva. Sin embargo, con Nose Actor y Talon aún operando a pleno rendimiento, ni siquiera el regreso del comandante Morrison y la capitana Amari fue suficiente. Entran en escena un grupo de rostros que realmente no esperaba. ¿Puedes ir a llamar a los demás? Tamori, Santos, vayan a preparar la mesa, ¿quieren? Archer, que estaba cocinando la cena de Navidad, llamó desde la cocina improvisada. Claro que sí, Archer Oppa. Bueno, en fin, hablemos. Yo me encargo de los platos y tú te encargas de los vasos. ¿Dónde están los vasos otra vez? Hana Son, Kiriko Kamari y Lucio Correia dos Santos. 3 personas que se unieron a Overwatch tras enterarse del retiro, aunque en el caso de Lucio, después de que Overwatch lo ayudara en Río. No era exagerado decir que Lena se sorprendió de que se unieran, considerando a que se dedicaban habitualmente. Hana, una streamer de videojuegos. Kiriko, una sacerdotisa de un santuario. Lucio, un artista musical. Sin embargo, cuando descubrió otros aspectos de sus vidas, Lena pudo afirmar sin temor a equivocarse que, efectivamente, este no era el grupo más extraño con el que se había topado. Hana, la piloto de mechas militares. Kiriko, la justiciera con espíritu de zorro. Lucio, el luchador por la libertad que lanza explosiones de sonido contra la gente. Sin duda, seguía siendo menos extraño que las historias de Archer. Durante los meses que habían luchado contra Nose Actor y Talon, el nuevo Overwatch había conseguido un buen número de seguidores. Tanto es así que, a pesar de que seguían siendo considerados infractores del derecho internacional y de que Hana continuaba con las retransmisiones en directo, ninguna agencia gubernamental había ido a por ellos. Ahora, con una tregua en los combates contra el sector nulo, por fin podían relajarse. No habían tenido tiempo desde que los trasladaban de una gran ciudad a otra casi cada 2 semanas para apagar un incendio tras otro. Que incluso el sector nulo hubiera decidido tomarse un descanso navideño era algo demasiado bueno para ser verdad, pero maldita sea, no iba a desaprovecharlo. ¿Qué crees que está cocinando Archer? Preguntó Lena, recostada en el sofá, acompañada de Emily, mientras holgazaneaban. Lena se encogió de hombros. No lo sé. Aún así, ojalá se diera prisa, me muero de hambre. Antes de que Emily pudiera reprenderla, Winston y Echo entraron corriendo en la habitación, con Hana y su teléfono apuntando al científico mientras hablaba, proyectiles no balísticos, lo cual es extraño si lo piensas. Así que la mejor solución era simplemente hacer que absorbiera la energía cinética en lugar de los proyectiles mismos, pero eso dejaría él.
Nada de hablar de trabajo en la mesa, gritó Archer desde la cocina, a lo que el científico respondió tímidamente frotándose la nuca. Winston llevaba un suéter grande rojo y verde, e incluso una barba postiza que le colgaba descuidadamente de un lado de la barbilla. La pequeña pantalla que se proyectaba en el lateral de Hannah se iluminó de inmediato con una ráfaga de mensajes. Lena conocía lo suficiente la transmisión de la chica como para saber que se trataba simplemente de más spam de emojis. ¿Dónde está Cassidy?, preguntó Archer frunciendo el ceño mientras hablaba con Hannah, aunque fue Echo quien respondió con una sonrisa forzada en su rostro. Cassidy decidió tomarse un descanso para fumar otra vez. Echo había cambiado sus colores para que combinaran mejor con la estación. Kiriko y Hannah se habían encargado de arreglarla aún más, y Echo lo había aceptado con buen humor. La IA lucía ahora un atuendo festivo, casi como una muñeca de porcelana, con peluca castaña incluida. Según Lena, la gente se había vuelto loca cuando Hannah publicó la foto en las redes sociales. Por supuesto. El espíritu vestido de rojo puso los ojos en blanco. Déjalo en paz, entonces. Mejor que el humo del tabaco se extienda ahí fuera que aquí. Oye, Archer. ¿Sabes dónde están las gafas? Lucio patinó por la habitación, agitando la mano para llamar la atención. Kiriko no para de decir que están aquí abajo, pero debo estar ciego porque no veo nada. El músico señaló un armario abierto en el suelo y, efectivamente, no había gafas por ningún lado. Eso es porque los moví después de que te chocaras con ellos. Revisa el estante de arriba. Ajaja. Otro estante superior. Y quítate esos patines. Entendido, jefe. Emily resopló, lo que provocó que Lena también soltara una risita. Hacía apenas un año, jamás se habría imaginado que algo así sucedería. Que Overwatch volvería de alguna forma. Tengo la bebida. Por supuesto, Reinhardt irrumpió por la puerta con una enorme sonrisa en el rostro. Angela, Genji y Zenyatta lo siguieron, y la médica inmediatamente se llevó la mano a la cara. Realmente estás haciendo honor al estereotipo alemán, Reinhardt, dijo Genji con un tono divertido en su voz sintética. El cruzado ni siquiera se molestó en responder, solo soltó una carcajada mientras agarraba una botella y la abría. Fueron momentos como estos los que hicieron que la decisión de Lena de unirse a Overwatch valiera la pena. Que, a pesar de las dificultades y de ser considerada una fugitiva buscada, no se arrepintió ni un solo instante. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Alerta, una aeronave desconocida ha entrado en el espacio aéreo de Batechwind. El ambiente distendido se transformó en alarma cuando Athena, la IA de Winston, emitió una fuerte señal de alerta. El equipo se puso a prepararse de inmediato. Por suerte, todos estaban más o menos preparados, ya que aún no estaban seguros de que Talon no intentara nada parecido a lo que había hecho con Winston. Athena, activa las defensas antiaéreas, pero no dispares, ordenó Winston, frunciendo el ceño concentrado mientras se dirigía a la consola principal. Que alguien vaya a buscar. Alerta, trayectoria proyectada de la aeronave demasiado baja, es probable que impacte en la base de operaciones de Batechwind. Impacto inminente. Mierda. Hannah reaccionó casi de inmediato, corriendo hacia el rincón de la habitación donde su unidad meca se estaba recargando. Archer había dejado lo que estaba haciendo y estaba creando un escudo a toda prisa, mientras los demás se lanzaban a cubrirse. O, en el caso de Lena, cubriendo a Amelie con su cuerpo. Justo a tiempo, ya que el techo sobre ellos se derrumbó a causa de lo que sea que impactó contra la base. El polvo y los escombros se levantaban por los aires, y casi todos tosían y jadeaban. El entorno le hizo llorar a Lena, que entrecerró los ojos intentando ver a través de la nube. Fue inútil. ¿Estás bien?, le preguntó a la mujer que tenía en brazos. La pelirroja tosía sin parar, aunque parecía que eso era lo peor, ya que Amelie asintió en respuesta. Sin embargo, eso no calmó sus preocupaciones. Austin, ten cuidado. Presiento la presencia de otro espíritu heroico. Los ojos de Lena se abrieron un poco cuando Archer le advirtió. ¿De verdad Talon lo había hecho? Ya conocían a Archer, así que no era descabellado pensar que hubieran descubierto cómo invocar a alguien como él.
Que enviaran a ese espíritu heroico tras Overwatch era lo más normal del mundo. OMS. Midya. Una voz fuerte proveniente del lugar del impacto lo sobresaltó a todos. Una figura emergió de la zona, dirigiéndose directamente hacia Archer. Y donde Lena esperaba que el hombre de cabello blanco atacara a quien quiera que fuera, él solo se quedó mirando fijamente mientras la figura se acercaba a él. Dicha figura procedió entonces a abrazarse las piernas y a gemir incoherentemente. Tienes que ayudarme, Emilia. No aguanto más. Esa maldita diableza me está explotando y no acepta un no por respuesta. Tengo derechos laborales, carajo. La chica, porque quienquiera que estuviera hablando era aún más baja que Hannah, vestía lo que parecía ser una especie de uniforme militar. Un uniforme de camuflaje rojo y negro, un estampado que Lena desconocía. Archer sin duda lo era, ya que el aura de confrontación desapareció casi por completo, siendo reemplazada por lo que Lena percibió como una mezcla de iluminación y resignación. Nobunaga. Al menos, sabía quién era esa persona. Por favor. Incluso te limpiaré las botas otra vez. La última vez que hiciste eso los convertiste en bombas. Bueno, no pueden ensuciarse si no existen, ¿verdad? Oye, Nobu, ¿dónde estás? Justo cuando los dos estaban a punto de enzarzarse en una acalorada discusión, por unas botas bomba, otra mujer apareció por el agujero que se había abierto. Llevaba un traje de Papá Noel, nada menos, decorado con bordados dorados. Un colgante de rana en una cadena colgaba holgadamente de su cintura. Un pequeño sombrero adornaba delicadamente su cabeza, coronando una larga melena de cabello oscuro que casi la alcanzaba. Y flotaba. Literalmente. Se mantenía suspendida a varios metros del suelo sin que existiera ningún método aparente para hacerlo. ¿Oroyu? Supongo que Sakamoto también está cerca. Archer estaba mucho menos asustado que la chica más baja, quien inmediatamente intentó esconderse detrás del hombre de cabello blanco. Oh, Emilia. No esperaba verte aquí. De repente, apareció otra persona, un hombre con un traje verde oscuro. Lena notó que Archer hizo una mueca al mirar al recién llegado. El otro hombre se estremeció y se frotó la nuca. Confía en mí, sé cómo se ve, pero Oryo insistió en ello. Cualquier otro tono de verde habría servido, dijo Archer con expresión inexpresiva. Bueno, la esposa quiere lo que la esposa quiere. Oye, ¿quiénes son estos tipos? ¿O no reconoces a ninguno? La mujer que flotaba se acercó a Lena. Demasiado. La piloto tuvo que inclinarse hacia atrás cuando la mujer de cabello oscuro estuvo de repente a solo unos centímetros de su rostro, entrecerrando los ojos. Sangriento. ¿Quién demonios eres? Esta vez, quien los interrumpió fue uno de los suyos. El soldado 76, Jack Morrison, irrumpió por la puerta principal, con el rifle apuntando directamente a los intrusos. Más les vale tener una muy buena razón. Santa Oryo no necesita una razón para ser Santa Oryo. Así que le toca a ella este año. Archer ni siquiera se inmutó, dirigiendo una mirada hacia el hombre del traje verde. Sí. Mis condolencias. Morrison seguía apuntando con el rifle a la mujer que flotaba, quien parecía imperturbable. Este punto muerto permitió a Lena observar con atención la habitación. Winston ya estaba de pie, hablando en voz baja con Athena, con expresión nerviosa. Angela comprobaba el estado de los demás, con el personal preparado. Hannah estaba en su robot y, al parecer, seguía transmitiendo en directo por alguna razón. El resto se encontraba en distintos estados de alerta y confusión, pero seguían blandiendo sus armas discretamente. Archer rompió el punto muerto con un aplauso. Bien, es hora de las presentaciones. Oryo y Sakamoto, les presento a Overwatch. Llevo un tiempo trabajando con ellos. A los demás, les presento a Oryo y Ryoma Sakamoto, dos de mis antiguos compañeros. Todos son adultos, así que si quieren, pueden presentarse. Dicho esto, Archer regresó a la pequeña cocina con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Vaya. Ryoma se frotó la cabeza.
Bueno, Emilia parece estar mucho más relajado de lo habitual. Oriol cree que por fin se le quitó esa rigidez de encima. Oriol asintió con aire casi sabio. Rayuma soltó una carcajada al oírla. Nada de esto tenía sentido y a Lena le dolía la cabeza. Vale, un momento. ¿Qué demonios está pasando? Es Navidad. 3 voces a coro. Una inexpresiva, otra resignada y otra que insinuaba que era una idiota por preguntar. Eso no explica nada. La piloto levantó las manos con frustración. Rayuma la miró con una sonrisa compasiva. Eso es porque es una Navidad caldea. Al menos esta vez solo está Oriol. Santa Oriol se asegurará de que todos los niños y niñas buenos reciban sus ranas navideñas. Oriol agitó el puño en el aire con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, se detuvo un instante después, antes de exclamar, «Oh, Oriol casi lo olvida». La mujer salió volando de entre los escombros y, antes de que nadie pudiera pestañear, ya estaba de vuelta. ¿Llevaba consigo un trineo? Parecía un trineo, si es que uno podía imaginar un trineo steampunk. No importaba que lo estuviera levantando ella sola. Lena dudaba que incluso Sarja pudiera cargarlo, y mucho menos alguien con la complexión de Oriol. Archer arqueó una ceja, ¿la obra de Babbage? El fabricante de juguetes de Oriol hizo un buen trabajo con el trineo de Oriol. La mujer pálida asintió. Acto seguido, tomó una enorme bolsa de la parte trasera del trineo, la levantó sin dificultad y se dirigió rápidamente hacia el equipo de asalto. Morrison volvió a abalanzarse sobre ella al instante. El sinsentido que se estaba desarrollando lo había dejado sin palabras, pero con la invasión de su espacio por parte de Oriol, recuperó la compostura. Oriol lo ignoró y se dirigió hacia Kiriko. Hueles como esa zorra. O tal vez no te cae bien, pero tú no apestas tanto. Kiriko parpadeó mientras miraba a sus lados, completamente confundida. Gracias, supongo. Sí, definitivamente estaba dividida entre sentirse ofendida o simplemente confundida. Oriol asintió con la cabeza, metió la mano en la bolsa y rebuscó en ella. Sacó lo que parecía ser una rana tallada en plata e hizo una seña a Kiriko para que se acercara. Toma. El regalo de Santa Oriol para una niña buena. Kiriko solo pudo abrir la boca atónita cuando Oriol colocó la rana plateada en sus manos. A juzgar por cómo la esbelta chica se estremeció al soltarla, probablemente era de plata maciza. A los músicos les suele gustar escuchar a otros músicos, ¿no? Mira, Oriol lo consiguió de uno de los músicos enfadados. La mujer que flotaba metió la mano en el saco y sacó un violín con intrincadas fachadas. Negro con detalles rojos, incluso con la falta de experiencia de Lena en instrumentos musicales, pudo darse cuenta de que estaba muy bien hecho, sin importar lo fuera de lugar que estuviera en cualquier entorno. Antes de que Lucio pudiera reaccionar, el violín cayó en sus manos. Yo no toco. Te recomiendo que te calles, exclamó Archer. Si es de quien creo que es, entonces ese violín vale muchísimo dinero. Lucio, con buen criterio, guardó silencio. La misma escena se repitió cuando Oriol repartió varios regalos, un tanto extraños. Algunos eran raros. Hecho recibió un montón de cubos azules que la IA había adorado. Hannah recibió unas gafas de realidad virtual que parecían desfasadas varias décadas, pero con solo ver su rostro, cualquiera habría pensado que había dado con un tesoro. Algunas eran como la de Lucio, cara según Archer. Genji recibió una espada con una vaina elaborada, y cuando Archer le explicó que era de alguien llamado Mune algo, el cyborg se quedó mirando la espada con incredulidad apenas disimulada, lo cual era aún más impresionante si se tenía en cuenta lo difícil que era descifrar al hombre a través de sus implantes cibernéticos. En algún momento, se les unieron Sombra y Cassidy, quienes no pudieron decir ni una palabra antes de que les entregaran inmediatamente una pequeña tableta y un sombrero, respectivamente. A ambos se les informó rápidamente de que la tablilla era propiedad de Caldea y que el sombrero pertenecía a un famoso forajido que vivió en el siglo XIX. Angela, por otro lado, recibió una lanza ensangrentada. Y con mayúscula, porque Lena estaba segura de que el médico era más pequeño que la cabeza de esa cosa. Pesaba tanto como parecía, ya que Angela casi se cae cuando Oriol soltó el asta. Los demás recibieron alguna variante de rana.
Por ejemplo, Winston recibió un cubo entero lleno de ranas, aún vivas, que croaban plácidamente. En cambio, Morrison recibió una sola rana, esta claramente hecha de carbón. Aunque al anciano no le importó mucho, pues la tiró a un lado. Finalmente, todo se redujo a Lena y Amelie. ¿Amelie recibió una especie de corona? Lena podría decir que se parecía al sombrero que usaba el Papa, pero más largo. ¿Y Lena? Ella recibió una pistola. Su experiencia en la RAF la había familiarizado bastante con las armas, pero esta era, con diferencia, la más arcaica que jamás había visto. Una pistola con un cañón excesivamente grande y empuñadura de madera. Por su forma, era claramente una pistola de cañón basculante, y una que debía tener una potencia considerable, aunque era evidente que estaba diseñada para usar pólvora tradicional en lugar de la munición de pulsos, más común. Se volvió hacia Archer, ansiosa por descubrir qué era lo que ella y su esposa habían recibido, solo para encontrarse con que el hombre ya las miraba con expresión de estreñimiento. Archer se giró hacia la Oriole flotante, mirándola fijamente con el ceño fruncido y desaprobatoria. ¿En realidad? ¿O crees que huele igual que la otra Emilia? La otra chica también es su esposa, ¿verdad? ¿O crees que los regalos son apropiados? Archer respiró hondo una vez, luego exhaló, llevándose los dedos al puente de la nariz. Está bien, discutir no va a cambiar nada. Lo siento, Rayuma tosió con incomodidad. Ya sabes cómo se pone. En fin, nos vamos ya, ahora que todo. Oye. Oriole se alargó de repente. Es decir, todo su cuerpo se estiró como el de esos superhéroes de los cómics de antaño, extendiendo la mano y agarrando a Nobunaga por el hombro. Lena casi se había olvidado por completo de ella, y probablemente lo habría hecho si Oriole no hubiera hecho eso. ¿A dónde creen que van los renos de Oriole? Jamás me capturarás con vida. De forma similar a la habilidad de Archer para crear armas de la nada, Nobunaga invocó un montón de pistolas, más de 2 docenas, apuntando directamente a Oriole. Lo cual era malo, ya que todos los demás estaban detrás de la otra mujer. El instinto resonó cuando Lena empujó a Amelie al suelo, al igual que el resto de Overwatch. A excepción de Archer y Rayuma, que parecían bastante relajados, especialmente el hombre vestido de verde, que parecía más comprensivo que preocupado. Pronto quedó claro el motivo. El cuerpo de Oriole se deslizó hacia el suelo, como si fuera tinta. Una enorme ola de líquido oscuro brotó hacia arriba, cada vez más alto, hasta casi alcanzar el techo de la habitación. La oscuridad parpadeó. Lo que tenían delante, una mujer apenas unos instantes antes, era ahora un auténtico dragón. Escamas serpentinas se fundían con su cuerpo mientras miraba con altivez a Nobunaga. Lena ya había visto un dragón antes, el dragón espiritual de la familia de Genji. Pero nada se comparaba con la majestuosidad de verlo en carne y hueso. A Nobunaga no parecía importarle. Un murmullo de disparos. Las armas que Nobunaga había ordenado formaban una línea de fuego, disparando sin piedad. La bocanada de humo, el olor a pólvora, habrían resultado intimidantes incluso para la experiencia de Lena. Si el dragón no se hubiera encogido de hombros ante todo. El dragón procedió entonces a levantar a Nobunaga por el cuello de su ropa, mientras la mujer más pequeña protestaba boquiabierta, «Bájame». No. Sorprendentemente, la voz que retumbó desde el dragón no era ronca en absoluto. De hecho, sonaba igual que Oriole, lo que contrastaba con su aspecto intimidante. Nobunaga no parecía opinar lo mismo, pues comenzó a agitarse inútilmente. Oriole, si es que realmente era ella y Lena no estaba completamente drogada creyendo que la mujer se había convertido en un maldito dragón, no iba a tolerarlo. Su cabello, ¿por qué tendría cabello un dragón?, se desplegó hacia afuera, envolviendo a Nobunaga y elevándola hasta el trineo. Luego la ataron a la parte inferior del trineo, ahogando sus protestas. No me digas. Archer se giró hacia Rayuma, que silbaba inocentemente de fondo. Sí, estropeamos un poco los sistemas de propulsión a vapor que Babi ya había instalado, así que... No. No quiero ser un motor de cohete. Vale, si hubiera sabido a qué se refería, quizás habría estado más dispuesto a ayudarla. Sin importar lo que dijera, Archer no se movió para ayudarla.
Cruzó la mirada con Lena y se burló. ¿Por qué no te interpones en el camino de un dragón? Vaya, no tienes por qué ser tan idiota. Lena puso los ojos en blanco, aunque era la única. Todos los demás estaban concentrados en cómo Nobunaga era subido al trineo, agarrado a la fuerza por el dragón. Quizás ya estaba más o menos acostumbrada a todas las locuras de Archer. O tal vez simplemente se estaba engañando a sí misma. En cualquier caso, apenas un minuto después Nobunaga quedó completamente sujeta a la parte inferior del trineo, con el cabello de Oryou inmovilizándola. Muy bien, Ryoma, los renos de Oryou están listos. El cuerpo de Oryou se transformó una vez más, volviendo a convertirse en la mujer vestida de Papá Noel, flotando justo al lado de Ryoma y Archer. Fue un placer volver a verte, Emilia. Oryou sigue pensando que los demás no cocinan tan bien como tú. Estoy seguro de que el gato no estaría de acuerdo, dijo Archer riendo. Pero agradezco el gesto. Toma. Durante todo el tiempo que habían estado allí, Archer había estado preparando en silencio una cesta de comida. Lena pensó que solo estaba preparando la cena de Navidad, pero al parecer, lo hacía para regalársela a sus antiguos compañeros de trabajo. Saluda a Fujimaru y a los demás de mi parte, ¿quieres? Ja. Ryoma sonrió mientras tomaba la canasta en la mano. Siempre supe que al final eras un blandengue. Pero sí, no hay problema. ¿De dónde había oído Lena ese nombre antes? Estaba segura de que Archer lo había mencionado en algún momento del pasado, pero por más que lo intentaba, ella. Ah. Gracias. Archer puso los ojos en blanco con buen humor, mientras observaba junto a los demás como Nobunaga era prendido fuego. Ga. Santa Oryou les desea a todos una feliz Navidad. Oryou ignoró por completo los gritos que se oían debajo de ella mientras saludaba con la mano, y Ryoma hizo lo mismo. Tras despedirse, el trineo salió volando de la base, de vuelta al cielo nocturno. Y una vez que esa locura desapareció, todos los demás salieron de su estupor. Morrison se abalanzó inmediatamente sobre Archer, exigiéndole respuestas. Los demás hicieron lo mismo, preguntando por sus regalos, por cómo funcionaba el trineo, por quiénes demonios eran. El espíritu ni se inmutó, aunque parecía bastante molesto al ser acosado por todos. Tras dar una palmada, Archer consiguió que todos se callaran un momento. Responderé a sus preguntas más tarde. Por ahora, es Navidad, así que mejor cálmense y coman. Después de eso, hubo algunas quejas más, pero nadie pudo rebatir al único hombre que sí tenía respuestas. Al final, todos se calmaron y comenzaron a comer su, hay que admitirlo, deliciosa comida. A un lado, se sentaron Lena y Emily, y al otro lado de Lena, Archer. Emily también disfrutaba de la comida, aunque seguía examinando con curiosidad el sombrero que Oryou le había dado, al igual que Lena hacía lo mismo con la pistola. Pero la pistola podía esperar, siempre podría buscar el modelo exacto en su tiempo libre. Lo que quería era una respuesta, y esperaba que Archer se la diera. Esos tipos eran de Caldea, ¿verdad? Podrías haber regresado si hubieras querido, ¿sabes? Lena no cuestionó cómo habían llegado hasta allí. Archer ya le había explicado que los viajes en el tiempo eran algo que Chaldea utilizaba con bastante frecuencia. No importaba que Lena experimentara los viajes en el tiempo a diario. Archer respondió mentalmente con un encogimiento de hombros, podría haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Por qué? ¿De verdad piensas tan mal de mí como para creer que me iría así sin más? Quiero decir, es bastante obvio que extrañas a esos chicos. Si yo estuviera en tu lugar, tal vez simplemente lo habría hecho. Quizás si fuera la persona que era hace unos años, antes de que Chaldea significara algo más que un lugar de trabajo, habría priorizado volver a unirme a ellos por una cuestión puramente práctica. Son más que capaces de apoyar a un Servant sin todas las restricciones que tú tienes, y sin duda desempeñan un papel más importante en la protección del mundo. ¿Y ahora? ¿Qué puedo decir? Me habéis ido encariñando con todos vosotros. Como si fueran percebes, la verdad. Oh. ¿El pequeño Archer también nos va a echar de menos? ¡Qué mono! Claro, claro. Dejaré pasar ese comentario por hoy. Al fin y al cabo, es Navidad.
En serio, gracias, Archer. Por apoyarnos. Cuando quieras, Austin. Cuando quieras. Fue una buena Navidad. Nota del autor, y este es el especial navideño de Chronodes Association. Podría considerarse canon en el futuro, pero yo lo considero más bien un extra no canónico. Solo quiero decirles que les agradezco a todos y cada uno de ustedes. No creo que hubiera seguido escribiendo tanto como lo hago hoy sin su apoyo. De todo corazón, gracias por todo. Para contextualizar, este capítulo empezó a gestarse hace unos 2 meses, cuando, mientras me duchaba, se me ocurrió la idea de y si Orió fuera el sirviente de Santa Claus este año. Desde entonces, quise integrar esa idea en disociación cronal, y este es el resultado. Puedo decir que estoy bastante satisfecho con el resultado final. Una vez más, a todos los que lean esto hoy, mañana o en un futuro lejano, gracias. Por cierto, Orió es un dragón que puede volar, ¿verdad? ¿Para qué necesitaba el trineo en primer lugar? No pienses en ello.